Gustavo Cerati ya es leyenda. Multitudinaria despedida en Buenos Aires. Papa Francisco y gobierno chileno enviaron condolencias. Nueva denuncia de agresión y maltrato en cárcel de Rancagua. Suspenden al director regional de Gendarmería y al alcaide del penal. Con lectura colectiva del hombre imaginario, Chile festejó el centenario de Nicanor Parra. Poema recorrió la moneda, cárceles, calles y paisajes de todo el país. Con el auspicio de Vuelve a Casa, Sodimac Home Center. Cámbiate y recarga con Movistar. Sura, en 21 días aprendo a ahorrar. Banco de Chile, el Banco de Chile. Y todo en jeans, ven a Ripley. Presentamos 24 horas Central. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos. Emotivo, porque a pesar de la lluvia y el frío, miles de seguidores se congregaron en Buenos Aires para dar el último adiós a Gustavo Cerati. Así es, fue un emocionante y multitudinario cortejo fúnebre que acompañó al músico argentino y a su familia hasta el cementerio de Chacarita, su última parada. Vamos de inmediato hasta allí, donde está nuestra enviada especial, Carolina Cárcamo. ¿Qué tal? Buenas noches, Carolina. Mi viejo ya es parte de todos nosotros, por fin ya descansa en paz, descansa tranquilo. Fueron las palabras de Benito Cerati para agradecer esta mañana a toda esa gente que acompañó, a los miles de fanáticos que se hicieron parte de esta gran despedida, esta masiva despedida que comenzó ya en el velorio, porque miles de fanáticos estuvieron presentes acompañando el féretro de Gustavo y también, por supuesto, a su madre, a Benito mismo, a Lilian y a toda la familia que estaba ahí en la capilla ardiente. Fue una jornada de mucha emoción, de muchas lágrimas, pero también de mucho canto, porque a través de esas canciones de Gustavo Cerati los fanáticos podían acallar las lágrimas y podían demostrarle a Lilian Clark que estaban ahí presentes, y por algo ella salió a saludar en un momento desde el Palacio de la Legislatura. ¿Cómo se vivió este masivo adiós, el último adiós a Gustavo Cerati Clark aquí en la ciudad de Buenos Aires? Lo revisamos en la nota que preparamos junto a Juan Pablo Muñoz. No sientes miedo, sigue sonriendo. Cerati se necesita pensar hasta dónde llegaré. Difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Se fue un dios. Sí, para mí ha sido un dios. Una tristeza para la música, para el país, para la juventud. Perdemos un pedacito de nosotros. Sí, se va a seguir siempre en nuestros corazones. Se nos fue un grande del rock and roll y una gran persona. Aparte, la generación que está viniendo, todos van a seguir, porque la verdad que el rock and roll, cuando se dice rock and roll, lo nombramos Cerati. No había consuelo, por eso solo cantar sus canciones ahogaban las lágrimas de miles de personas que estuvieron presentes en el último adiós a Gustavo Adrián Cerati Clark. Se va alguien a quien quisimos mucho, a quien vamos a querer siempre, y que de alguna manera, no sé, nos conecta con nuestros amores, con nuestros amigos, con nuestras pasiones, con todo aquello que de alguna manera nos hace sentir vivos. Gustavo está descansando en paz. Ya dio todo su vida a nosotros, a los que lo queremos de corazón, y bueno, quedará en el alma de cada uno. No importó el frío, las horas avanzando en una eterna fila para poder estar cerca de su familia, de su féretro, una vigilia extensa para despedirlo. No lo sé, si es muy tarde. Tal cual la fuerza natural del argentino, así se mantuvieron estoicos sus seguidores a su lado. Ni siquiera la lluvia, el temporal, los truenos y el viento acalló las canciones que de día y de noche repasaron la trayectoria en la voz de sus seguidores.
Esas mismas canciones que emocionaron a Lillian Clark, que apoyada en sus cercanos desde un balcón agradeció a esa fanaticada que tantas veces la acompañó los 4 años que su hijo estuvo dormido. 20 minutos para las 2 de la tarde hora local y la carroza fúnebre dejaba el Palacio de la Legislatura. Ya en el cementerio Chacarita se realizó un emotivo responso. Ahí se pudo divisar a Cecilia Menábar, quien luego en la misa privada estuvo en todo momento junto a Lilian, sus hijos, Zeta Bosio y los más cercanos a Gustavo. Desde lejos, compatriotas emocionados también despedían a Gustavo. Siempre los seguí, fans desde pequeña hasta ahora ya adulta, es la historia de mi vida. Soda y Gustavo por siempre estéreo. ¿Y tenía que estar acá? Obviamente. Siento yo que era como cerrar procesos, agradecer también a Gustavo por ser el soundtrack de mi vida. En el Panteón de la Merced descansan los restos de Gustavo Adrián Cerati Clark, para muchos el referente más importante del rock latino, un arquitecto de la música para Charly García, un argentino que supo unir generaciones y países con su talento que, como dicen sus fanáticos, lo volvió inmortal. No me voy, me quedo aquí. Ya están en conversaciones para rendirle un tributo cantando, tal cual la música de Gustavo y la música que también compartió con Soda Stereo. Bueno, cantando también quieren despedir a Gustavo Cerati. Nosotros le vamos a estar comentando, por supuesto, de todo eso, de todo lo que va a pasar mañana en las siguientes ediciones. Muchísimas gracias, Carolina, por ese despacho. Muy buenas noches. Y seguimos con más noticias. La golpiza masiva que denunciamos en exclusiva al interior de la cárcel de Rancagua suma un nuevo capítulo. Uno de los internos involucrados fue agredido por segunda vez e intentaron ocultarlo. Un gendarme fue detenido y el lunes será formalizado. Junto a eso, el director regional de Gendarmería y el alcaide del penal fueron removidos de sus cargos. Marco Fuentes con el informe. El reo Manuel Espinosa Maldonado debía prestar declaración en la fiscalía. Pero quien desciende del carro no es él, sino su hermano. Un lamentable error, argumentaron los gendarmes. Sin embargo, la verdad era otra. Luego, efectivos de la PDI constataron en la cárcel que el recluso había sido golpeado. Tenía lesiones en su espalda, tendría incluso unos palos marcados en la espalda. El reo se indicó a un subteniente del penal como el agresor, quien fue detenido horas más tarde en el terminal de buses de Rancagua. Había tenido problemas con este funcionario. Anteriormente este funcionario le había dicho que a él no le importaba que lo sapeara, que él quería cambiarse de recinto penal. Este es Manuel Espinosa, el único recluso que denunció la golpiza del 3 de agosto de 2013. Su esposa presentó ese mes un recurso de amparo, el que no fue acogido por la Corte, y esta semana una querella. Testimonio relevante, de ahí su traslado desde Santiago, donde hoy cumple una condena de 18 años. La Fiscalía logró ampliar el plazo de detención del gendarme hasta el lunes. Necesitan, entre otras diligencias, saber si alguna cámara del penal captó la nueva golpiza. ¿Cuál es este punto ciego donde él fue conducido y donde fue golpeado? Mire, los internos le denominan el muro de los lamentos, precisamente porque en algunas ocasiones son llevados y en ese lugar, precisamente donde no se ve, es donde vienen los golpes o los amedrentamientos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una nueva querella por torturas. Creemos que todo lo que sucedió, todo da indicio de que no es una sola persona. Aquí hay redes de protección a funcionarios que participan de delitos. Esta red de protección tenemos que saber hasta dónde llega. ¿Por qué dicen ustedes que se están victimizando? Por aquí un interno se puede haber autoferido herida y después salió hablando de que un colega de nosotros lo golpeó. Entonces los colegas están preocupados, se sienten amenazados. No hemos sido comunicados formalmente de nada. A ustedes les consta que se amplió la detención y por lo tanto formalmente no tenemos ninguna comunicación de lesiones. La cárcel de Rancagua será intervenida. El ministro de Justicia suspendió al alcaide del penal y a su subrogante y removió del cargo al director regional de Gendarmería, coronel Federico Muñoz. Con esto queremos ser claros. No hay para nosotros ninguna posibilidad de que se violenten los derechos humanos de los chilenos, cualquiera sea la condición en que estén. El lunes la Fiscalía debe formalizar cargos contra el subteniente por el delito de apremios ilegítimos y eventualmente por obstrucción a la investigación.
Bueno, y lo esperado, entre comillas, en una carretera es ser chocado por otro vehículo, pero imagínese la confusión de una familia cuyo auto en movimiento fue impactado por una flecha. Ocurrió en la autopista Vespucio Norte. El proyectil de una ballesta rompió una de las ventanas, cayó muy cerca de donde estaba instalada la silla de la hija de solamente 1 año. Carla Rodríguez con la nota. Se sabía de pedradas lanzadas a vehículos en autopistas desde pasarelas o sitios seriazos, pero nunca de una flecha. Fue la experiencia que vivió Alejandra. Junto a su marido iba en su vehículo por Américo Vespucio Norte cuando en un sector entre el aeropuerto y la ruta 68 sintió un fuerte ruido. Al principio pensé que nos habían chocado, pero al mirar por el espejo retrovisor vi un elemento colgando del auto. Ese elemento resultó ser una flecha de ballesta. Esta arma de metal de unos 15 centímetros ingresó por una luneta trasera de su automóvil, justo donde se sienta la hija de 1 año y 7 meses. Si nuestra hija hubiese ido con nosotros, el cuento hubiese sido distinto. Ella sí hubiese tenido lesiones que constatar porque los trozos de vidrio que explotaron al minuto del impacto saltaron hacia la silla del vehículo. Para los expertos, afortunadamente la niña no iba en el auto, porque quizás las consecuencias podrían haber sido otras. El arco como tal, o la ballesta, es un arma muy letal que a la vez son utilizadas en la guerra porque son silenciosas, entonces no se sabe de a dónde va a salir el impacto. Esa es precisamente la duda que tiene Alejandra. ¿Quién disparó esta flecha y a qué distancia? ¿Fue un conductor que pasó por su lado con traje militar? Nosotros no tenemos la certeza que haya sido el vehículo al lado, puede que efectivamente haya sido de los terrenos aledaños que están vacíos. ¿Quiénes pueden tener este tipo de armas? En la Federación de Tiro con Arco las utilizadas son estas y para poder transportarlas deben tener una autorización. ¿Pero qué pasa con las de ballestas? La ballesta, bueno, se puede adquirir en cualquier armería. Por lo tanto, cualquier persona podría adquirir una de ellas. Cualquier persona pudiera comprar y adquirir este tipo de armas. Lo cierto es que la denuncia ya está interpuesta en la Fiscalía Occidente. Según Alejandra, la autopista concesionaria se comprometió a entregar toda la ayuda necesaria para saber de dónde salió esta flecha, que afortunadamente no causó una desgracia. A comienzos de los 90, la diversidad sexual era un tema tabú aquí en Chile. Solo el 5% de los jóvenes aceptaba la homosexualidad. 24 años después, la tolerancia a las opciones sexuales supera el 84%. Verónica Moscoso, con los detalles. Él es Sergio, chileno, 29 años, 1,90 m de estatura, homosexual, asumido. En los 90 en Chile eran muy pocos los que se atrevían a contar a viva voz que eran homosexuales. Impensado ver a algunos de ellos o ellas manifestando su condición libremente en las calles. Los gays amigos míos que son mayores lo vieron muy mal, o sea, con mucha represión, con mucho dolor psicológico, con mucha pena, con mucho silencio. Yo recuerdo que en las primeras entrevistas en televisión siempre me ponían al lado un psicólogo y un sacerdote. El sacerdote iba a hablar de lo inmoral que éramos y el psicólogo de lo enfermo que éramos. Pero las cosas han cambiado. Sebastián tiene 22 años y no tiene ningún problema en decir que es homosexual. Al contrario, es aceptado por su familia, sus amigos y por su entorno. Yo creo que hoy día lo que es tema país son los derechos de los homosexuales, las posibilidades que tienen para insertarse en el sistema como una persona como todas las demás. En 1990, solo un 5% de la población aceptaba la homosexualidad en Chile. Hoy, un 84% de los jóvenes considera que amar a una persona del mismo sexo es una opción válida, según una encuesta del INJUB aplicada vía telefónica a más de 1.000 jóvenes en 109 comunas del país. Y dan cuenta de un nuevo escenario, que es que Chile ha cambiado, que los jóvenes son cada vez más diversos y esos jóvenes que aún no siendo parte de una orientación homosexual o lesbiana, aceptan cada vez más que sus pares, que sus amigos tengan esta orientación y lo ven, digamos, como algo absolutamente normal. Quedó el descubierto también que casi un 80% de los encuestados dice apoyar el acuerdo de vida en pareja. Un 64% está de acuerdo en que 2 hombres puedan criar a un niño. La cifra se eleva en 6 puntos si son lesbianas. En la Iglesia también ha habido apertura y mayor tolerancia hacia la homosexualidad, aunque cuando se habla de matrimonio o de adopción, la cosa cambia. Igualmente la Iglesia mantiene esa posición que
ha sido tradicional y que ha sido, lógicamente, la posición bíblica. No se ha movido de ahí. Ahora sí, la aceptación a una realidad social diferente, yo creo que eso es lo que en un momento dado es más, digamos, recurrente en este tiempo. Pero al margen de las opiniones a favor o en contra, las organizaciones de diversidad sexual están esperanzadas en esta encuesta para seguir adelante con sus demandas históricas. Ha sido una gran noticia en Chile que hoy día los jóvenes están súper de acuerdo con la igualdad, y eso para los adultos, para el mundo nuestro, es un cachetazo, una bofetada tremenda. Estos resultados deben invitar, deben hacer reflexionar a las autoridades políticas sobre el retraso que tienen nuestras demandas. El ABP ya lleva más de 3 años. En el INJUVE entregarán estos resultados a las autoridades para que se tomen en cuenta a la hora de legislar y de hacer nuevas políticas públicas. Nicanor Parra tiene un siglo y todo Chile lo ha celebrado. Fueron miles los que recitaron El hombre imaginario de norte a sur, y el antipoeta, como corresponde, celebró con vino y asado de cordero que llegó desde su pueblo natal, San Fabián de Alico, hasta su balneario, como nos cuenta desde Las Cruces Claudio Fariña. Los huachacas de Las Cruces comieron y tomaron por el siglo de Nicanor. En la calle Lincoln del barrio Vaticano, el antipoeta fue recibiendo en su claustro los choripanes y los trozos del cordero que viajó 500 kilómetros desde su natal Fabián de Alico. En el fondo yo agradecer el gesto de don Nicanor de haber podido saludarlo, porque eso es una maravilla. En estos 100 años está muy bien, tiene una energía pero desbordante, en el sentido que creo que tenemos Nicanor Parra, como lo dice su círculo más cercano, para un buen rato más, y eso es un regalo para Chile, un regalo para la antipoesía y para el mundo de la cultura. Vinimos en la madrugada y quisimos traer un trozo de San Fabián, un pedacito de San Fabián a saludar a don Nicanor. Para nosotros esto es una actividad muy importante porque representa el comienzo de Nicanor y el ahora de Nicanor. Nosotros comenzamos las actividades el día martes con la visita de los niños de los colegios de segundo a quinto básico. Vinieron a hacerle unos dibujos relativos a los 100 años de don Nicanor. Se los dejaron puestos y pegaditos ahí en el frontis de su casa para que él, si en algún momento salía, para que les echara una miradita y los contemplara. Mediodía en Chile, todo el mundo se unió a Nicanor Parra Sandoval a través del hombre imaginario. Cada cual hizo un alto en sus funciones para declamarlo, partiendo por la presidenta. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria, que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros, que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias, que representan hechos imaginarios. Ayer la presidenta estuvo 2 horas en su balneario. Parra le dedicó un libro a la mandataria y nadie supo de su sorpresiva visita. Por la noche lo captamos dichoso y bailando. No como hoy, donde el lugar donde se avecindó hace un cuarto de siglo estaba inundado de gente y el antipoeta no asomó ni la nariz. De su estado preclaro quién como él llegara al siglo y con esa lucidez. Porque él, a pesar de 100, da la impresión de que tuviera 70, porque él está totalmente claro, lúcido en todo sentido y sigue escribiendo y sigue haciendo cosas, conversando con los jóvenes. A la orilla de un río imaginario, de los muros que son imaginarios, prenden antiguos cuadros imaginarios. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios. Prenden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias. Y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario. En los lugares más inimaginables, Parra cumplió 100 años, también ahí donde la libertad por ahora es imaginaria. Son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios. Irreparables grietas imaginarias, que representan hechos imaginarios.
ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes, tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Mañana en la Plaza de la Constitución seguirán los homenajes a las 7:30 de la tarde. Sus poemas serán musicalizados por su nieto Cristóbal Ugarte, el Tololo, el que lo representó en el Premio Cervantes, un acto que de hecho se iba a realizar hoy día, pero que se suspendió por el clima. Y Televisión Nacional transmitirá el evento, acompañado de proyecciones del poeta hoy día ya centenario. Sin duda un hombre genial, un artista intelectual, un rupturista, creador de un movimiento que revolucionó la literatura latinoamericana y un eterno candidato al Nobel. Es el antipoeta Nicanor Parra, a quien celebramos hoy. Karin Martins y su legado. Yo no permito que nadie me diga que no comprende los antipoemas. Todos deben reír a carcajadas. Para eso me rompo la cabeza, para llegar al alma del lector. Si los poetas lloran, los antipoetas ríen a carcajadas. Es quizás la frase que mejor define a Nicanor II Parra Sandoval. Genio para algunos, incomprendido para otros, y es que para entender su personalidad hay que conocer su origen, ese que se forjó en San Fabián de Alico, cerca de Chillán. Sin lotería yo no estoy aquí. Se comprueba la teoría de Leonardo. 1% de inspiración, 2% de transpiración y el resto, suerte. Hijo de una campesina y un profesor de matemáticas, también músico, el mayor de 8 hermanos de una familia de artistas. ¿Y qué artistas? La Violeta de Gracias a la Vida, el tío Lalo, y Roberto de la famosa Negra Esther. Del campo a Santiago, del internado Barros Aranas a la universidad. Quizás siguiendo los pasos de su padre, la Chile estudió matemáticas y física, misma época en que se encuentra con su otra pasión, las letras. El principio de economía de las matemáticas rige también la poesía, o por lo menos la antipoesía. Con el mínimo de palabras hay que tratar de cubrir el máximo de realidad. A fines de los años 30 consigue una beca y parte a Estados Unidos y luego a Inglaterra. Se especializa en mecánica avanzada y cosmología, lo que encauzaría su obra decisiva. Sin Mistral, sin Guidobro, sin Neruda, no hay poesía ni antipoesía. Inquisitivo y curioso, Parra explora todo el horizonte literario y cultural que lo rodea. Descubre así diversos estilos y lenguajes. En los años 50 deja lo clásico de lado y crea su propia fórmula poética. ¿Por qué te dedicas a la poesía? Porque no le tengo miedo al ridículo. ¿A quién piensas dedicar tus obras completas? ¿A Dios, exista o no exista? ¿Cuántas son Dios más Dios? 4. Políticamente, ¿cómo te defines en la actualidad? Como un anarquista renovado. De ello nace Poemas y Antipoemas, obra en la que desarrolla una propuesta literaria distinta a la que ofrecen los escritores chilenos contemporáneos, una forma radical de hacer poesía que marca un capítulo aparte en la literatura latinoamericana. Camas no faltan en los hospitales. Lo que sucede es que sobran enfermos. ¿Qué nota le pondrías al primer mandatario de la nación? Un 6 a 7, en escala de 1 a 5. Si en 1969 recibe el Premio Nacional de Literatura, en los 70 estos artefactos marcan una nueva etapa artística. Parece que lo que hay que hacer es jugar más que pensar. Y eso es lo que estamos haciendo en esta exposición. Porque esto no es arte, ni filosofía, ni poesía, sino que es más bien juego. No era más que su sarcasmo característico, objetos unidos a una frase con los que el poeta da un nuevo significado a la realidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Ustedes ven que, mirado desde lejos,
En realidad, el mensaje subliminal del Padre Nuestro es el que ustedes ven ahí. En la sede de Butchef pasa su mayor tiempo como académico. Las aulas de la Facultad de Ingeniería de la Chile parecieran recordarlo como maestro. Yo soy de la época del cine mudo, cuando todavía 2 más 2 eran 4. Hoy no se sabe nada al respecto. Obra que no solo quedaba plasmada en el papel y en los artefactos, sino que también se explora en el cine y el teatro. Lo que puedo decir al respecto es que el premio Nobel no deshonra a nadie. Y que entre tenerlo y no tenerlo, punto suspensivo. ¿Cómo se completa esa frase? ¿Entre tenerlo y no tenerlo? Mejor tenerlo. Parece, ¿eh? Eterno candidato al Nobel, deuda pendiente que pareció llenarse con los premios Juan Rulfo y Reina Sofía, más la medalla Bicentenario y el Cervantes, que por su avanzada edad no pudo recibir, y fue su nieto quien lo representó en España. En estos momentos y a la distancia, mi abuelo se formula la siguiente pregunta. ¿Se considera usted acreedor al premio Cervantes? Claro que sí. ¿Por qué? Por un libro que estoy por escribir. Muchas gracias. Hombre diverso, artista intelectual y rupturista, creador de un movimiento que revolucionó a la literatura hispana, es el antipoeta que llega a varias generaciones con una obra absolutamente vigente. La celebración continúa. Bueno, por tercer día consecutivo, un grupo de usuarios del metro protestó en contra del alza del pasaje y llamó a no pagar por el servicio. En esta ocasión, los manifestantes se reunieron en la estación Baquedano. Desde la empresa llamaron a respetar el derecho de los miles de chilenos que utilizan el tren subterráneo. Durante varios minutos la situación se salió de todo control al interior del metro Baquedano. ¡No le prestí ropa a los huevones, hermano! Pasada las 7 de la tarde, en pleno horario punta, un grupo de personas, tras una convocatoria a través de las redes sociales, se manifestó en contra del alza del pasaje del Transantiago. La protesta se repite y la invitación es la misma: no pagar el pasaje. Carabineros intentó detener a los primeros manifestantes, momento que fue aprovechado por otros pasajeros. Nosotros repudiamos este tipo de acciones que solo atentan contra el normal desplazamiento de los pasajeros del metro y también que estos viajes sean seguros. Esta es la tercera protesta consecutiva que se registra al interior de una estación de metro, siempre en puntos con alto flujo de pasajeros y siempre en horario punta. El alza de 10 pesos en el pasaje y los problemas que ha tenido el servicio de metro en las últimas semanas motivaron la acción de los manifestantes, muchos de ellos ciudadanos que se sumaron de forma espontánea a la medida de fuerza. Servicio que se paga con los 700 pesos en hora punta es por un servicio mísero que atenta incluso contra la dignidad de las personas. Es una forma de manifestar nuestro descontento ciudadano en función del servicio que presta Metro. Las alzas de precios son bastante injustas. En esta oportunidad, Carabineros intervino tanto al interior como en el exterior de la estación Baquedano. Por varios minutos se cerraron parte de los accesos al tren subterráneo. Nosotros entendemos que puede haber malestar, pero de ahí a generar desórdenes para promover la evasión, nos parece que ya está transgrediendo lo que es el derecho de los miles de personas que en esa hora transitan. 2 personas fueron detenidas en esta nueva jornada de protesta, que no dejó lesionados ni daños materiales. Y al final no fue tan malo como se esperaba. El crecimiento económico de julio registró una expansión del 0,9%. Si bien es una cifra baja, sorprendió a una buena parte de los expertos que esperaba una expansión nula o incluso negativa para este mes. Roberto Sanz con la nota. La desaceleración se notó fuertemente en el mes de julio. Julio
fue pero pésimo, un montón bajó. Lo decían los pequeños comerciantes, lo indicaban otras cifras de julio, como las fuertes caídas en la producción manufacturera y metalúrgica. Lo decían las proyecciones de varios expertos. La economía chilena podría tener su primera caída mensual en 5 años, pero nada de eso ocurrió. Aunque la marcha sigue muy lenta, Chile continúa creciendo y en julio tuvo una expansión de 0,9%. Claro que nos sorprendió positivamente, digamos. Nosotros esperábamos una cifra bastante menor. En situaciones normales, que la economía se expanda 0,9 no son buenas noticias. Sin embargo, en el contexto actual de cierto pesimismo, la noticia es buena. Habían algunos que estaban esperando, algunos pesimistas que estaban esperando el IMASEC más bajo en el último tiempo. Y en ese sentido es importante reafirmar que en el momento económico que estamos viviendo, que justamente tiene que ver con tasas de crecimiento que son más bajas, pero son tasas de crecimiento al final del día, es muy importante que cuidemos una atmósfera positiva en el mercado. A finales de año vamos a tener mejores tasas de crecimiento. Aunque fue mejor de lo esperado desde el 27F, que no se registraba un crecimiento tan bajo como el de julio. Quienes la están pasando pésimo con esta desaceleración son los industriales metalúrgicos y metalmecánicos. En el sector metalúrgico, metalmecánico, llevamos 21 meses consecutivos de caída sostenida. Ya no podemos discutir, es una recesión absoluta en el sector metalúrgico, metalmecánico. El crecimiento mayor a lo esperado de julio hizo caer al dólar, que este viernes bajó casi 7 pesos y se ubicó en los 586. No estamos en recesión, sino con una economía más lenta. Es lo que dijo la presidenta Michelle Bachelet este viernes en una entrevista radial, en la que, además de las cifras económicas, se refirió a las que arrojan las encuestas. La mandataria también contestó a las críticas del expresidente Ricardo Lagos. Y de todo ello nos cuenta Antonio Ruiz. No estamos en recesión, o sea, estamos con una economía lenta. De un mes a otro no hubo un cambio dramático. Obviamente quisiéramos que el crecimiento fuera más alto, sin duda, y haremos todo lo posible. Eran las primeras apreciaciones de la presidenta Michelle Bachelet. Apenas el Banco Central dio a conocer esta mañana el IMASEC del mes de julio. Cifras algo mejor a lo que se esperaba y que encontraron a la mandataria en medio de una entrevista radial. Allí no solo abordó el momento de la economía, el que según Bachelet tiene estrecha relación con las cifras que arrojó este jueves la encuesta Adimark. Sondeo que registró una baja de 5 puntos en la aprobación al gobierno y también el descenso del apoyo ciudadano a sus principales reformas. Yo creo que parte de este estado anímico que se refleja en la encuesta tiene que ver, por un lado, también por este periodo que estamos viviendo de desaceleración económica que ha partido hace 18 meses. La mandataria se refirió también al reciente fallo de la Superintendencia de Valores y Seguros, que aplicó históricas y millonarias multas en el denominado caso Cascadas. En el tema de Cascadas, a nosotros nos parece que lo que sucedió ahí es inaceptable, ¿no es verdad? Nos parece que obviamente la Superintendencia de Valores y Seguros hizo lo que tenía que hacer. También hubo tiempo para hablar de las críticas expresadas por el expresidente Lagos, quien hace unos días acusó falta de decisión política para impulsar proyectos de infraestructura pública durante los últimos 8 años. Yo no comparto ese criterio. Nosotros llegamos al gobierno y no había proyectos porque ya estaba todo hecho, digamos. Y prácticamente todo lo que inauguró el gobierno pasado fue todo comenzado en mi gobierno. Entiendo que el presidente Lagos tiene una pasión por las obras públicas y ese es un tema que a él lo convoca y le encanta. A una semana de su duro análisis, Ricardo Lagos, argumentando problemas de agenda, fue el único expresidente de la Concertación que no llegó este jueves al acto con que la moneda recordó el aniversario número 50 del triunfo de Eduardo Frei Montalva. También este viernes, por falta de tiempo, excusó referirse al tema. Oye, escúchame, pero voy saliendo muy rápido a la clínica, van a nacer 2 nietos que son mellizos. Muchas gracias. Podemos conversar un minuto. Lo esperaban ayer en la moneda, gracias, presidente. Chao. Y después de 5 meses de conflicto, 2.600 muertos y más de 1 millón de desplazados, finalmente Ucrania y los separatistas prorrusos firmaron el alto al fuego permanente en ese país. Una buena noticia que, eso sí, se toma con calma dada la complejidad del conflicto. Natalia López con los detalles. I give an order
De acuerdo al pacto de tregua, doy la orden al jefe de mi ejército para declarar un alto al fuego. Con estas palabras, el presidente ucraniano anunciaba lo que toda Europa esperaba escuchar hace más de 5 meses. Después de todo este tiempo de lucha en el este del país, este viernes finalmente se firmó un acuerdo con los rebeldes prorrusos que controlan esa zona. No más fuego cruzado, ahora la idea es sentarse a conversar y fijar las bases para una salida pacífica, diplomática y permanente. Estamos listos para dejar de disparar, pero eso no quiere decir que los prorrusos renunciemos a nuestra independencia. Ese punto es precisamente el que ahora deberá resolverse, porque si bien se guardan las armas, ni Kiev ni los rebeldes están dispuestos a ceder lo que consideran su territorio. El este de Ucrania es mayormente rusófono y por lo tanto gran parte prefiere desligarse del gobierno central y estar bajo el alero de Moscú. Si eso no se cumple, existe la posibilidad de que vuelva la violencia. Por eso algunos se toman este acuerdo con calma. Obviamente tenemos esperanza, pero en base a la experiencia estamos escépticos a que los separatistas y Rusia dejen de violar la soberanía ucraniana. Putin ha hablado que la zona oriental, él la llama la nueva Rusia. En el fondo, como asumiendo de que va a haber un proceso como la pera madura, así que va a caer, que va a caer. El acuerdo también contempla un intercambio de prisioneros que debería concretarse este fin de semana. Además, se pacta el mismo día que la OTAN anunció la creación de una fuerza de acción rápida. Se trata del mayor cambio estratégico de la Alianza Atlántica desde la Guerra Fría y que le permitirá responder en no más de 5 días ante cualquier amenaza que afecte a sus aliados del este. Un accidente aéreo frente a las costas de Jamaica terminó con sus 2 tripulantes muertos. Todo indica que ambos quedaron inconscientes en pleno vuelo. Un frustrado viaje que incluyó el cruce de un espacio aéreo no autorizado. Florencia Vial con los detalles. En un misterio se ha convertido el viaje de este empresario estadounidense cuya avioneta debía aterrizar en la ciudad de Naples, en Florida, pero que terminó estrellándose en las costas de Jamaica. Eso sí, no sin antes encender las alarmas hasta de la propia Casa Blanca. A partir de las 11:30 horas de la mañana, 2 aviones de combate F-15 se pusieron en marcha para investigar otra nave que no respondía y que estaba volando sobre el Océano Atlántico. Pero más que el Océano Atlántico, la preocupación de Washington era que la avioneta volaba con dirección a Cuba. Sin embargo, lo que parecía ser una violación al espacio aéreo de la isla tomó otro rumbo cuando los pilotos de los aviones de combate informaron que los únicos 2 tripulantes estaban inconscientes. El piloto estaba inconsciente, ¿no es cierto? El pasajero también. Y esta situación se puede ver, por ejemplo, a una falta de oxígeno, a una falla en la presurización de la aeronave, que ha ocurrido anteriormente. Tampoco es la primera vez que un avión vuela sobre un espacio aéreo no autorizado, pero de ocurrir, ¿cuáles son los protocolos? Si un avión no responde, ¿no es cierto? Y se hace como le digo, hay una serie de protocolos de movimientos, se mueven las alas, de luces, de radio, y no responde a nada de eso, se puede llegar eventualmente a derribar el avión. Afortunadamente en este caso no ocurrió. Washington actuó rápido y las autoridades cubanas entendieron las explicaciones. No pueden decir lo mismo los 269 ocupantes de un vuelo de Korean Air que en 1983 fue derribado por los soviéticos cuando sobrevolaba peligrosamente su territorio en plena Guerra Fría. Avanza la enfermedad, pero también las investigaciones para frenar su expansión. La Organización Mundial de la Salud aseguró haber identificado 2 vacunas prometedoras que podrían usarse para prevenir el contagio del ébola. Estos medicamentos fueron desarrollados en Estados Unidos y empezarán a producirse también en Europa y África. Si las vacunas pasan el test de control, se van a distribuir directamente a los trabajadores sanitarios de los países más afectados y posteriormente al resto de la población. Según Naciones Unidas, el plazo para detener la transmisión del virus es de 6 a 9 meses. Una campaña contrarreloj para detener una enfermedad que ya ha causado la muerte de más de 2.000 personas. Deportes en 24 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Con Alexis Sánchez como único delantero, la selección chilena está preparando el partido amistoso que va a jugar mañana sábado a las 10 de la noche frente a México en Estados Unidos. Hace un poco más de una hora habló en conferencia de prensa el técnico Jorge Sampaoli, ratificó que Arturo Vidal, luego del partido del sábado,
regresará a Italia, a la Juventus. Eso sí, dijo que su rodilla está fantástica, desmintiendo así el argumento del presidente de la NFP, Sergio Jadue, quien dijo que regresaba a la Juventus Arturo Vidal principalmente por sus molestias en la rodilla. Tenemos detalles en la nota de Ignacio Salcedo. La jornada partió muy temprano en Miami. Sampaoli fijó el entrenamiento a las 8 de la mañana para evitar el calor y porque después tenían el vuelo charter a San Francisco, donde el sábado enfrentarán a México en el moderno Levi's Stadium. El técnico prepara una formación mundialista con sus mejores hombres y solo tendría dos dudas: en ataque, jugar con Alexis Sánchez y un delantero más o sumar otro volante. Y en el mediocampo la inclusión de Arturo Vidal, que presentó molestias en su rodilla operada durante toda la semana. Problemas físicos que abrieron la posibilidad para que el volante de la Juventus sea liberado tras el duelo ante los aztecas, situación que fue confirmada por el presidente de la NFP, Sergio Jadue. Se está hablando de la posibilidad solamente por el tema de la rodilla de Arturo, que sigue con algunas dificultades, que después de este partido puede volverse, pero todos los demás jugadores encabezados por Alexis Sánchez, Claudio Bravo, etcétera, van a estar para los dos compromisos y van a disposición del técnico. Las declaraciones de Jadue fueron publicadas por los medios y Arturo Vidal se molestó, aclarando su real estado en su cuenta de Twitter. Mi rodilla está perfecta. Por favor, dejen de inventar. Informen bien. Vamos, Chile. Instalados ya en San Francisco, Jorge Sampaoli ofreció la tradicional conferencia de prensa previa al partido. Tema obligado: aclarar la situación de Arturo Vidal. ¿Está en condiciones de jugar? Si realmente Arturo Vidal no hubiera estado para no jugar, no hubiera estado acá en la convocatoria. El Juventus no lo hubiera cedido. Confirmo lo que dice el presidente, que habíamos hecho un acuerdo con Juventus para cederlo, o entendimos las razones por las cuales había que cederlo habiendo jugado el primer partido con México y después que se vuelva a su club. Por razones obvias, por su recuperación, porque jugar cada 3 días por ahí no iba a ser lo mejor para él. Pero hoy la rodilla está perfecta, Arturo, no tiene ningún inconveniente. Confirmada la ausencia de Eduardo Vargas para enfrentar a México, el técnico manifestó que existe la posibilidad de jugar solo con Alexis Sánchez si no se recupera Mauricio Pinillo. Las alternativas de que juegue un punta más también. De acuerdo, también estamos esperando la recuperación de Pinilla, que estaba también con un problema, que no ha podido entrenar normalmente. También le bajó el perfil al extremo optimismo que existe sobre las expectativas que hay en el medio de cara a la Copa América. Yo no le puedo prometer a Chile que va a ganar la Copa América, sí le puedo prometer que vamos a trabajar mucho para ser competitivos, para luchar, para lograr que el equipo mejore de día, para que tenga muchas más variantes, para que ojalá que contemos con los futbolistas que este proyecto necesita. Pero más allá de eso, creo que va a depender de un montón de factores. Indudablemente que uno siempre quiere más de lo que obtiene y hay veces que tiene los argumentos y otras veces no. Con las metas y objetivos claros comienza este segundo proceso a cargo de Jorge Sampaoli, enfrentando a México en Estados Unidos, preparatorio para la Copa América de Chile 2015. La base titular de la selección mexicana que compitió en Brasil 2014, esa que tuvo al portero Guillermo Ochoa como gran estrella, será la que arranque este sábado ante la Roja de Sampaoli en Estados Unidos. Los aztecas, al igual que los chilenos, cargan con una eliminación temprana en octavos de final de la Copa del Mundo y este será el duelo de retorno para ambas escuadras. Incluso el capitán del Tri, Andrés Guardado, lo calificó como el partido de las selecciones con rabia. En el historial de confrontaciones entre mexicanos y chilenos, los pupilos de Miguel Herrera superan por poco a la selección chilena. De 24 partidos oficiales, 12 han sido triunfos para México, 2 empates y 10 festejos para la Roja. La gente así está contenta, hemos hecho otra vez muy buena química con la gente y que nos quiere ver ganar. Entonces, la idea es eso, ganar, pero sabemos que tenemos un equipo fuerte enfrente y que va a ser un buen partido. La oncena azteca iría con Guillermo Ochoa en portería, una defensa de 3 con el Maza Rodríguez, junto a Miguel Herrera y Osvaldo Alanes. Paul Aguilar y Miguel Ponce van por las bandas y Juan José Vázquez compartiría el mediocampo con Héctor Herrera y Andrés Guardado para dejar en delantera a Giovanni Dos Santos y Oribe Peralta. La cita está programada para este sábado a las 22 hora de Chile en el Levi's Stadium de San Francisco, lugar donde se disputará el primer partido de ambas selecciones, camino a la Copa América 2015.
Y otra selección sudamericana aprovechando esta fecha FIFA es Uruguay, que derrotó por 2-0 a Japón. Ahí vemos el gol en el minuto 34 del primer tiempo de Edinson Cavani, el delantero del Paris Saint-Germain, abriendo la cuenta frente a Japón. Ahí su técnico, el mexicano Javier Aguirre. Y luego, en el minuto 26 del segundo tiempo, ha ingresado en esta segunda etapa Abel Hernández y anota el 2-0. El jugador del Hull City de la Premier League, luego de haber estado 5 temporadas en Palermo, en el fútbol italiano, anotando el 2-0 de esta victoria entonces de la selección de Uruguay frente a Japón. Volvemos al ámbito nacional con información de Colo-Colo, que luego de 4 días de descanso regresó a los entrenamientos y los hinchas estaban esperanzados en la posibilidad de que regresara al cuadro albo el volante Matías Fernández, que no es considerado en esta última etapa en la Fiorentina, en el fútbol italiano, pero no será esto posible. Y hubo cambio respecto a la programación del próximo partido, del fin de semana que viene, frente a Palestino. Ya le voy a contar de aquello. Un músico, tal vez un bombero. Quizás mecánico o un actor de Hollywood, algunos de los oficios que Felipe Flores y Luis Mena disfrutaron este viernes. A la edad mía me pasaban un par de trompos, ¿no? Y a jugar a la calle. Nos pasaban una bolsa soldadito y una bolsa bolita y tenía que jugar toda la tarde. El oficio de chocolatero fue el más requerido, pero Lucho Mena reconoce que le gustaría haber estudiado Derecho o Periodismo. Luis, ¿cuándo vendrán? Pronto vendrán. No soy sapo, Lucho. Con total relajo se toma Colo-Colo esta fecha FIFA. Los jugadores estuvieron libres hasta este jueves, día que regresaron a los entrenamientos. En Macul esperan que este receso sirva para que la U se desinfle. Ojalá que así sea. Después de un receso pueden cambiar las cosas, esperemos que así sea. Es uno de los últimos ídolos del cacique. Se fue el año 2006 como el mejor jugador de América y con 2 títulos con los albos. Matías Fernández actualmente juega la Fiorentina y no fue inscrito en la Europa League. Por eso el sueño de los colocolinos era que volviera a Macul para jugar la próxima Copa Libertadores. En Pedrero las puertas están abiertas, pero el jugador aún no tiene en sus planes regresar a Chile. Obviamente que el tema de Matías es un jugador que necesita mucha confianza y el volver a Colo-Colo a lo mejor le serviría de mucho. Bienvenido, si se diera la posibilidad de que él pudiera volver, creo que sería un aporte inmenso a lo que es Colo-Colo. Colo-Colo se relaja en estos días con menos presión. Ya la próxima semana comenzará la preparación para su siguiente duelo, que será ante Palestino. Duelo frente a Palestino que está programado para el próximo sábado, para el sábado 13, pero reclamó Colo-Colo, dijo que querían un día más para esperar el retorno de los jugadores de la selección chilena, Bocellur, de Delgado, y al final la NFP hizo caso y se va a jugar el domingo al mediodía en Valparaíso. Ahí Palestino hará de local frente a Colo-Colo. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Que estés bien. Chao, Gustavo. Chao. Vamos a ir a una breve pausa comercial y no se vayan, enseguida estamos de vuelta. Una multa que no supera los 200.000 pesos va a tener que pagar la Cámara Baja por la polémica cafetería al interior del Parlamento. La determinación la tomó la municipalidad porteña tras constatar que las obras no tenían los permisos correspondientes. Natalia Gutiérrez con la nota. Se cobrará una multa que no supera los 200.000 pesos y una citación al juzgado de policía local. Esta es la infracción que la Municipalidad de Valparaíso cursará a la Cámara de Diputados por la construcción de la polémica cafetería que no tiene permiso de obras. El inspector va a cursar una infracción por no cumplimiento de la ley y de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Me parece que está bien que el director de obra está aplicando la ley, está dentro de su facultad y tiene que hacerlo. Si el Congreso no cumplió o no ha cumplido con lo que establece la ley, bueno, nosotros funcionamos como cualquier otro y hay que aplicar la multa, y no solo la multa, sino además obligarlo a que recepcionemos el edificio como Dios manda. Infracción, pero no clausura. El alcalde Castro aclaró que esta medida es imposible, dado que el Congreso Nacional no tiene recepción municipal. Los edificios públicos en Chile tienen esta situación, no tienen recepción final de las obras. Y por lo tanto, esto nos ha dado la oportunidad de poder poner el tema y poder hacer que los edificios públicos tengan exactamente igual
que el resto de los chilenos respecto a sus propiedades particulares. La cafetería fue parte de un proyecto que se adjudicó vía licitación e incluyó, entre otras obras, la habilitación de nuevas salas y oficinas por un costo total de 772 millones de pesos. Y se viene la celebración de las fiestas patrias y muchos se preparan para festejarlo en grande. ¿Sabe usted cuánto va a gastar este 18? El Ministerio de Desarrollo Social entregó una guía de consejos básicos para evitar endeudarse. Daniel Silva con el informe. La única preocupación de la señora Fresia es mejorar sus pasos de cueca. Falta poco para el 18 y el dinero no está entre sus problemas. Para el 18 yo consumo la carne, compro antes, mucho más barata y la congelo. ¿Y qué hago? Invito a mi gente, a mis familiares. No compra a crédito ni se endeuda a largo plazo. Un ejemplo que el Ministerio de Desarrollo Social y el FOSIS quieren replicar para estas fiestas patrias. Este 18, cuídese de las deudas, es el eslogan de la campaña informativa que comenzó este viernes. Para que este 18 los chilenos y las chilenas la pasen bien, pero también lo pasen bien después, octubre, noviembre, diciembre. Es una campaña para gastar con responsabilidad. Un llamado urgente si se considera que el 77% de los chilenos tiene algún tipo de deuda. No hagan avance en efectivo. La mejor recomendación para los consumidores es que compren en efectivo. Cotice, evite comprar en muchas cuotas y defina con tiempo cuánto puede gastar en fiestas patrias. La idea es evitar el sobreendeudamiento, tema sensible sobre todo para los adultos mayores, problema que aumentó en un 83% hasta junio de este año. Los morosos mayores de 70 años deben en promedio 1.300.000 pesos. Entre 40 luquitas. Pero las cuento antes, pues. No, hay que ahorrar. Uno va después de esto, uno empieza a ahorrar para diciembre. Vivo lo justo y necesario nomás, no me pasa de lo que tengo que gastar. La idea es gastar, pero de forma responsable. Cuidar los pesos en septiembre para enfrentar Navidad y Año Nuevo sin tener que apretarse el cinturón. Importante entonces no endeudarnos, pasarlo bien, pero sin después sufrir las consecuencias. Así es, bueno, y que tenga un buen y descansado fin de semana. Gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo aquí en Prensa. Buenas noches, que descanse.